Hola, un saludo cordial para todos. Estoy de nuevo aquí con ustedes para presentar un tema interesante que creo que les va a gustar mucho, que va a ser acerca de el microbioma tumoral, cómo se desarrolla la simbiosis entre los diferentes gérmenes que habitan en los diferentes tumores y cómo estos tumores, pues a la larga, hacen una simbiosis con este microbioma, logrando desarrollar eh, una fuente de convivencia y participar en muchas de las funciones. Sabemos que generalmente el microbioma tumoral, para los que ya han escuchado acerca del tema, el microbioma tumoral está formado generalmente por las células madres tumorales, las células del estroma tumoral, la serie inmunológica que está asociada al tumor, sobre todo aquí específicamente los macrófagos de tipo 1 que se unen a algunos tipos de linfocitos que se llaman linfocitos asociados al tumor. También están los fibroblastos y las plaquetas asociadas al tumor que forman parte de la cápsula y la protección de la célula tumoral, del microambiente tumoral, y a su vez sirven también para desarrollar los mecanismos de metástasis. Estos son casi todos los componentes que hasta ahora se conocían. Sin embargo, se ha estudiado ya más a profundidad que existe un componente muy importante, que es ese microbioma o oncobioma, que vive en proceso de oncobiosis directamente con el tumor, ayudándole en muchos de estos procesos y garantizando la supervivencia tanto del tumor como a su vez la supervivencia de ellos. En el tema de hoy, pues vamos a estar tocando varios acápites, vamos a estar una introducción al microbioma tumoral, vamos a ver la interrelación entre el microbioma y el tumor. Vamos a ver algo mucho más importante, que es el microbioma en cada tipo de tumor, cómo se compone, cómo es la simbiosis que establece, cuáles son las sustancias que segregan, que tienen que ver con la simbiosis del tumor, el diagnóstico, cómo se realiza un diagnóstico del microbioma tumoral, el tratamiento a través de probiótico y tratamiento para la disbiosis general, que también influye, no solamente influye en el tumor, el microbioma específico que vive dentro del tumor, sino las alteraciones que hay de disbiosis en las distintas zonas de microbiota, como es la orofaringe, como es el sistema digestivo, como es la piel, como es el sistema respiratorio, van a influir a la distancia también en el tumor. El microbioma ya como agente terapéutico, porque ya se está utilizando microbiomas específicos para atacar el tumor. Y por último, llegaremos a las conclusiones de todo este interesante campo. Entonces, ¿qué es lo que es el concepto de microbioma tumoral? Pues lo podemos definir que es así exactamente. El grupo de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos y otros tipos de gérmenes que conviven directamente con el tumor y que crean una comunidad microbiana, la cual crece, se desarrolla, se multiplica y que tiene una alta simbiosis con las células tumorales, o sea, participa en un intercambio constante. Sabemos que cada tipo de cáncer tiene una microbiota específica, como una microbiota individual propia de ella, que está muy relacionada con las mismas funciones. Sabemos que los cánceres tienen funciones propiamente bioquímicas y hormonales, lo cual le confieren una característica particular, y el microbioma pues va a estar en relación con esto. Ahí estamos observando esa correlación de varias bacterias en un microbioma tumoral, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, cómo es que se viven en simbiosis y cómo es que ayudan al crecimiento de este tumor. En esta tabla le estoy mostrando los microorganismos que han sido relacionados con los diferentes tipos de cáncer. Aquí han sido los más estudiados, los parásitos que más tienen interrelación con los cánceres, las bacterias que más pueden aparecer relacionadas. Si ustedes se fijan, pues el Helicobacter pylori forma un grupo importantísimo dentro de todos los cánceres que tienen que ver tanto con el aparato digestivo, incluso con el cáncer de mama a distancia y hasta con los problemas visuales. Y un grupo de virus que se llaman virus, por regla general, virus oncogénicos, porque desarrollan y posibilitan el surgimiento del cáncer. Los que han estudiado un poco más la oncología, pues saben que generalmente en etapas tempranas de la vida, o sea, en los niños, los virus, los cánceres están muy relacionados con los virus oncolíticos. Ya en la etapa adulta, pues intervienen mucho más otros factores que la presencia de los virus oncolíticos,
pero sí también es muy de tomar en cuenta en la persona adulta. Hay que tener en cuenta que la microbiota no solamente es, cuando se estudia, no es el problema solamente de la bacteria o su composición, que pueden ser bacterias, archea, fúngicos, protistas o algas, sino hay que ver algo muy importante que es el teatro de operaciones. ¿A qué llamamos teatro de operaciones y qué le va a ser importante para usted como médico o terapeuta saber lo que es el teatro de operaciones? Pues ahí es el conjunto de proteínas, péptidos, lípidos y polisacáridos que van a secretar estos componentes del microbioma tumoral, que son los que van a estar interrelacionándose con las diferentes funciones de la célula, sobre todo van a interactuar con el ácido nucleico, con el ADN y el ARN estructurales, y que a su vez van a incluir también el funcionamiento de su propio material genético, el cual van a imponer muchas veces como factor de protección a las células tumorales y ayudar en este proceso de intercambio. También sabemos que estos microbiomas tumorales desarrollan una serie de metabolitos microbianos, por los cuales van a servir de moléculas señales, ya sean para que se realice el proceso de metástasis, ya sea para el crecimiento tumoral, ya sea para que se desarrolle la angiogénesis, ya sea para que se desarrolle los mecanismos de evasión tumoral. Igual secretan toxinas que también ayudan a las células tumorales a desarrollarse aún más por la concentración de ROS que logran producir, pero también estas toxinas mantienen entretenida al sistema inmune y no ataca al sistema tumoral, mientras que se dedica más que a atacar a estas toxinas. Y existen otras moléculas que también van a formar parte de ese secretoma importante que desarrolla el tumor para atacar las condiciones. Sin embargo, todo al final va a depender, como hemos visto también en los estudios de epigenética, que los elementos estructurales, tanto internos como externos, y sobre todo las condiciones ambientales, van a intervenir favoreciendo, ¿no?, el desarrollo de este microbioma. O sea, hay características de gérmenes que se van a desarrollar más en ambientes cálidos o en ambientes fríos, con ciertos determinados contaminantes, con ciertos y determinados alimentos que se perciben, sobre todo con todo esto llamado la dieta chatarra, que la gente sigue pensando que es o sea, que es algo de los naturistas, el estar hablando de que la dieta chatarra hace daño. No, realmente la dieta chatarra es el combustible para todos estos gérmenes que se aprovechan de todas esas grasas poliinsaturadas y que insaturadas y todas estas grasas alteradas, toda esta cantidad de químicos o alterados que vienen en estos alimentos, que son para ellos nutrientes específicos, o que al debilitar el sistema inmune o debilitar las células circundantes, para ellos le permite degradar aún más la matriz extracelular. Es muy importante conocer que el microbioma tumoral siempre va a favorecer al desarrollo del tumor en tres vías principales, ya sea por alteración de la función de barrera, donde generalmente el microbioma, además de formar parte de la barrera del tumor y de protección del tumor, también va a servir para la propagación del mismo y crear un nuevo nicho tumoral. También participa en la activación de las vías inflamatorias. Todos sabemos que por regla general los gérmenes desarrollan sustancias preinflamatorias que van a favorecer que la célula circundante se altere, se cree una matriz extracelular o un nicho biológico considerable y óptimo para que el tumor tenga un desarrollo adecuado. Y lo más importante es que también van a actuar como moduladoras del metabolismo, tanto para las propias células tumorales como para las células de defensa o las células vecinas, cambiando así completamente el funcionamiento a favor del tumor. El microbioma también favorece la metástasis porque participa directamente en la invasión, ya sea de forma directa o ya sea a través del propio secretoma el tumor del microbioma, que ayuda a migrar las células tumorales hacia el sitio que las bacterias reconocen como que está más afectado o que tiene todas las condiciones. Si tiene todas las condiciones para ella desarrollarse, pues va a tener todas las condiciones para que el tumor se desarrolle. También va a participar en esta actividad de migración que va a acompañar las células estromales y las células madres troncales tumorales, y sobre todo ayuda al tumor en la fase de supervivencia y que esa metástasis se desarrolle.
De hecho, si el sistema inmunológico estuviese muy efectivo, se dice que aproximadamente más del 95 de la por ciento de las metástasis fracasan. Pero ¿a qué se debe de que muchas veces esto no se cumpla y esta regla no se cumpla y todas las metástasis no fracasen, sino que sí se implanten en realidad? Es muchas veces ayudado por las condiciones que crea el microbioma tumoral en el nuevo nicho metastásico. Entonces, el microbioma tumoral, pues una de las funciones importantes que va a tener va a ser que va a ayudar al tumor a evadir el sistema inmune. Si ayuda a evadir el sistema inmune, pues ya ahí está evitando que las propias células del cuerpo, ya sea a través de anticuerpos, ya sea a través de los linfocitos T o de las natural killer, haya una destrucción del tumor. Por eso generalmente va a secretar sustancias que van a modular sobre todo la actividad de los linfocitos y de los macrófagos, incluso ayudando a la captación para hacerlo formar parte del sistema inmune propio del tumor, que siempre se cree que pues, que el tumor no domina las células inmunológicas, sí las domina y las utiliza a su favor. Eh, por ende, tiene esa respuesta directa incluso sobre los linfocitos T reguladores, sobre los linfocitos T inhibidores. También esta parte del microbioma va a estar muy relacionado con las señales de supresión de la inflamación, donde el microbioma puede reducir la inflamación liberando ciertas citoquinas, lo que hacen también que el sistema inmune, al no ver inflamación, dice, bueno, aquí no hay nada que hacer, no hay nada que atacar, nos vamos. Y la otra es la promoción de la tolerancia inmune, como ya lo decía, por la actividad que tiene de inhibir directamente las células T, activar las células T reguladoras y activar las células T inhibidoras, mientras que suprimen las células T reguladoras. Y así de esta forma, pues logra que el tumor pase desapercibido y el sistema inmunológico no ataque directamente al tumor. Y de ahí que muchas veces este es uno de los mecanismos que hace que el tumor sea resistente a la quimioterapia o la inmunoterapia, incluso a casos de radioterapia, porque hay bacterias que son capaces de crear condiciones ambientales típicas en el tumor donde la radiación externa no le haga daño al mismo. La microbioma y la captación de células. Como les decía, una de las cosas fundamentales que ayuda al microbioma es que tiene un secretoma específico donde atrae a los macrófagos, sobre todo haciendo que los macrófagos de tipo 2 se conviertan en uno y de esta forma va a promover la inflamación y van a ser macrófagos asociados al tumor que van a ayudar a crear una matriz extracelular mucho más importante para el tumor. Reclutan también fibroblastos que se asocian al tumor y que construyen la matriz de sostén del tumor, la cápsula protectora del tumor, y lo mismo lo hacen con las metástasis, a la vez que también utilizan a los fibroblastos y le dan comandos de orden para que sean como locomotoras que arrastran varias células metastásicas hacia los sitios diana. Y sobre todo también conocer que estas bacterias pues aumentan la circulación sanguínea porque muchas de ellas sí se alimentan constantemente de todos los nutrientes que hay en sangre y sobre todo tienen una alta captación de glucosa. A veces más la captación de glucosa que tiene el microambiente tumoral que el propio que el microbioma tumoral que el propio microambiente tumoral. La composición del microbioma tumoral pues va a ser muy, pero muy diversa y va a estar en dependencia, como les decía, del tipo del tumor. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que por regla general hay grupos muy importantes que en el caso de las bacterias, como son el equilibrio entre los bacteroidetes y los firmicutes, las protobacterias y las actinobacterias, las cuales vamos a ver que van a jugar un papel fundamental en el desarrollo y el crecimiento de muchos cánceres y de las funciones que se desarrollan. Hay tipos de tumores que son más colonizados por este microbioma tumoral, que tienen una predisposición para el microbioma tumoral. Y generalmente tiene que ver con las zonas de nuestro cuerpo donde más microbioma natural o protector hay, como es el caso del sistema digestivo, como es el caso del sistema orofaringio y respiratorio y como es el caso de la piel. Por ende, a su vez va a ser los lugares o los sitios donde cuando se produce una disbiosis, el cual si entendemos como disbiosis un mecanismo de alteración del microbioma sano que se va produciendo de forma paulatina y progresiva, donde se va a ir destruyendo estas características, pues vamos a tener en cuenta que allí es donde va a proliferar este microbioma tumoral o microbioma parasitario.
Vamos a adentrarnos ya a comenzar directamente en el microbioma tumoral de la cáncer de cabeza y cuello. Aquí es muy importante conocer este porque en esta región se va a encontrar uno de los agentes causales que más está presente en todos los tumores, que es la bacteria conocida como eh, Bifidobacterium nucleatum, o Fusiobacterium nucleatum, que es más bien como se conoce, que generalmente está presente casi la gran mayoría de los tumores, lo vamos a estar viendo en el transcurso de la conferencia. Generalmente, pues la cavidad nasal y la cavidad oral generalmente es muy susceptible de sufrir lecciones continuas, ya sea por el mismo proceso de masticación o por los contaminantes que respiramos que sufran lesiones, por lo tanto, es la zona que más propensa es a que ocurran disbiosis, sobre todo este problema de la alimentación, las caries, las gingivitis, las alteraciones periodontales, todo esto favorece que se desarrolle un microbioma alterado que puede traer consigo el desarrollo del cáncer en esta zona que cada vez se ha vuelto más frecuente y sobre todo si a esto le sumamos los fumadores, aún mucho más es más importante este factor. Dentro de ello, pues le digo, uno de las bacterias más implicadas, como pueden apreciar aquí, es el Fusiobacterium nucleatum, que tiene que ver mucho con la génesis tanto de los tumores en la zona de la cabeza y el cuello, como en todo el aparato digestivo, incluso en el aparato respiratorio, hasta en el cáncer de mama. Aquí le estoy presentando entonces cuáles van a ser los gérmenes más frecuentes que van a producir cáncer de cabeza y cuello. Como les hablaba, está el Fusiobacterium nucleatum en primer lugar y existen una serie de grupos de bacterias que están muy relacionadas, sobre todo con las patologías gingivales y con las alteraciones gingivales. Estas bacterias, pues además van a predisponer a que se cambie todo lo que es la bioquímica de la boca, el pH de la boca, el pH de la saliva y predispone a la formación de tumores. ¿Cómo lo realiza? Pues en la tabla de la derecha ustedes pueden apreciar cuáles son las sustancias específicas que secreta a este grupo de bacterias y cómo van a actuar directamente sobre el tumor, ayudando muchas veces a sea a promover la evasión del sistema inmunológico o ya sea aumentar la resistencia del tumor a los mecanismos de apoptosis, ahí también favoreciendo el crecimiento más acelerado de las células tumorales. Eh, por regla general, pues, ¿cómo va a interactuar estas bacterias con el microbioma tumoral? Lo hace en varios campos. Una es viviendo en simbiosis directamente con el tumor. Recuerden que va a secretar metabolitos muy importantes que van a ser de tipo proinflamatorio y van a modificar el ambiente local y van a ayudar sobre todo cuando la célula tumoral está muy elevada en radicales libres propios de la célula, estas microbacterias van a ayudar a disminuir ese nivel de radicales libres. Por lo contrario, cuando está muy bajo y la célula tumoral siempre necesita un poco más de radicales libres por encima de las células normales para poder mantenerse funcional y para poder mantener la actividad de replicación constante y activación de los oncogenes, pues estas bacterias van a ayudar a que se eleven esos niveles de ROC que la célula tumoral necesita en ese momento. También van a trabajar directamente con las células madres tumorales, sobre todo el Fusiobacterium nucleatum es uno de los que más se comunica con las células madres tumorales, manteniéndolas siempre activa, evitando que caigan en inactividad y que así el tumor pase a una fase latente, donde la fase latente pues hace que el tumor incluso sea mucho más desapercibido por el sistema inmune, pero tampoco crezca. También en la evasión del sistema inmunológico, vemos que esta bacteria, que es el Phosphophiromonas gingivalis, este va a ser uno de los que principalmente va a ser causante de esa evasión, ya sea lo modula a través de dos productos, uno la interleuquina 6, que sabemos que toda la doble cara que tiene esta interleuquina, y el factor de tumoración necrótico alfa, que también hace que las respuestas inmunes sean moduladas.
Participa también en la captación de los fibroblastos y los macrófagos a través de la circulación de los lipopolisacáridos, donde los capta, le da incluso información para que trabaje a favor del tumor y también trabaja en la angiogénesis a través del factor de liberación de crecimiento endotelial y también a través de la vía de la NF-κB, que también ayuda a toda la formación de nuevos vasos sanguíneos y a la protección endotelial. Otro de los lugares donde también tenemos una microbiota importante es la relacionada con el cáncer de pulmón. Como bien ustedes pueden apreciar, normalmente el pulmón, por las características que tiene de ser un órgano húmedo, de ser un órgano con bastantes secreciones, donde por la propia anatomía y el propio funcionamiento, pues hay áreas que funcionan en ciertas y determinadas actividades. No siempre el pulmón funciona de forma constante, sino puede, incluso con el ejercicio puede funcionar totalmente los dos campos pulmonares. Sin embargo, en estado basal, pues todo lo mantenemos a nivel de las bases pulmonares. Sin embargo, es un tejido muy propicio a ser colonizado por agentes etiológicos. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que todavía siguen en nuestros países, como en México y la gran mayoría de los países, incluso en países desarrollados, entre las 5 primeras causas de muerte sigue estando las neumonías y las bronconeumonías como desencadenante fallido de muerte. Aquí le estoy presentando en este diagrama que ustedes pueden ver qué es lo que sucede normalmente en un pulmón que tiene problemas en su sistema inmune, problemas en su sistema de defensa, problemas en sus sistemas de limpieza y de organización, como hay ciertas bacterias que son las que aparecen en el diagrama azul claro hacia la izquierda, como hay ciertas bacterias que son colonizadoras normalmente del pulmón y producen normalmente focos de neumonía. Sin embargo, miren qué interesante cuando estamos presentes frente al cáncer de pulmón, cómo cambia completamente esta característica y cómo son otros los gérmenes que van a predominar y que van a estar interrelacionados con el crecimiento del tumor y el desarrollo del tumor. Como vemos aquí, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que todo va a aparecer a partir de una disbiosis que se produce. Hay una interrelación muy directa entre lo que se llama el eje cerebro-pulmón-intestino. Y sobre todo en la parte entre el pulmón y el intestino, sabemos que por comunicación linfática, por regla general, el microbioma de las vías digestivas pasan directamente al pulmón. De hecho, por eso en México y no sé, en otros países está circulando un probiótico que se llama Immunoflow. Immunoflow está diseñado con una serie de cepas que van a ir directamente a formar parte del microbioma del pulmón sano, van a conferirle actividad inmunológica protectora, incluso van a modular las respuestas tanto alérgicas o de hiperreactividad, como van a modular las respuestas secretoras a nivel de los pulmones. Sin embargo, cuando hay una disbiosis intestinal y se produce una disbiosis intestinal, como a la larga, como resultado alterado, va a suceder una disbiosis a nivel pulmonar. Por lo tanto, esta disbiosis a nivel pulmonar va a hacer que sea susceptible de que el pulmón sea colonizado por gérmenes que produzcan neumonía o se desarrollen tumores por presencia de gérmenes patológicos que están proliferando al no ser controlados por la microbioma normal. Aquí le estoy presentando generalmente en el cáncer de pulmón cuáles son los más frecuentes, los daños que generalmente producen cada uno de ellos y con qué tipos de tumores están muy relacionados. Si aquí le quiero prestar mucha atención al aspergilio, sabemos que el aspergilio es hoy por hoy una de las causas fundamentales de problemas de hiperreactividad y alergia en el ser humano, incluso de la persistencia del asma bronquial, de rinitis crónica, sobre todo en niños con respuestas rebeldes a los tratamientos moduladores, pero también es uno de los que tienen que ver con la presencia del cáncer de pulmón en sus diversas formas. Al lado derecho, pues vamos a ver cuáles son todas las sustancias que van a secretar y cada uno de estos gérmenes
que van a estar relacionadas con las modificaciones que van a haber directamente sobre el pulmón y que pueden sufrir cambios de forma paulatina. Entre los mecanismos igual que el microambiente, el microbioma tumoral desarrolla junto con el cáncer, pues igual va a ser en la misma índole, va a haber una simbiosis directamente con el con el cáncer, estimulándolo en todos sus procesos. Con las células madres tumorales, principalmente va a haber una amplia asociación y actividad, especialmente los micoplasma pneumoniae, que son tan difíciles de tratar con la terapéutica antimicrobiana, y que ellos participan directamente en mantener estimuladas a estas células madre, como vemos el Fusobacterium nucleatum, que es muy fácil que esté en el pulmón y se entiende porque de la cavidad oral puede pasar a través de la respiración o de la respiración inadecuada hacia la cavidad, hacia la tráquea, hacia la laringe, así colonizar completamente el aparato respiratorio. Pues el fusobacterio junto con la protovela pues se encargan generalmente de hacer que los tumores pulmonares sean altamente evasivos a el sistema inmune, de ahí que por eso la vida de un paciente con el diagnóstico de cáncer de pulmón normalmente es muy corta. Ya con la nueva terapéutica que se está utilizando se está logrando aumentar el tiempo de vida, pero yo me acuerdo cuando yo me gradué de médico que un paciente con cáncer de pulmón, más de 6 meses del diagnóstico no sobrevivía. Hoy por hoy hay sobrevivencia hasta de 5 años y es gracias a la terapéutica que hay, a todos los cambios que se están realizando en el manejo de esta enfermedad. También igual hay captación de fibroblastos y macrófagos asociados al tumor. Hay angiogénesis, que sobre todo lo desarrolla el Streptococcus pneumoniae, tiene que ver mucho con los mecanismos de angiogénesis para alimentar el tumor. El fortalecimiento de la metástasis, vemos que de nuevo la portobuela y el Fusobacterium van a ser indispensables para que el cáncer de pulmón metastice dentro del mismo pulmón y fuera en otros órganos. Y sobre todo, uno de los principales órganos que metastiza el pulmón es el hígado y el cerebro, y que tiene que ver mucho con la presencia de estas bacterias y sobre todo con la interrelación que establecen con la cápsula hepática y con la barrera hematocefálica del cerebro. También lo vemos con la estimulación de la agregación plaquetaria, porque exactamente utiliza la vía hematógena. Este tumor, principalmente los tumores de pulmón, utilizan la vía hematógena para hacer su invasión y sus metástasis. Vamos ahora a adentrarnos en la presencia del microbioma tumoral del cáncer de esófago y el cáncer de estómago, que generalmente, pues aquí vemos que, claro, como es la continuidad de la cavidad oral, pues es normal que el Fusobacterium nucleatum allí aparezca. Sin embargo, vamos a ver que aquí entra también muy importante el grupo de los Helicobacter y específicamente el Helicobacter pylori. Aquí hay una disyuntiva porque si bien es conocido que el Helicobacter pylori puede ser una bacteria que forme parte del microbioma normal y natural del estómago, una vez que el estómago empieza a disminuir en la secreción de ácido clorhídrico, que es normalmente el ácido que se secreta en la zona, y también disminuye el mucus protector de la mucosa gástrica, pues esto favorece que esta bacteria que normalmente habita allí y que tiene funciones beneficiosas prolifere y empieza a producir alteraciones anormales. Y si se sigue continuamente produciendo alteraciones del pH a todo lo largo del tubo digestivo, como se va a producir primeramente en el duodeno, después en el yeyuno ilio y posteriormente en un colon, esta bacteria vaya a parar a estos territorios y sea también un ocasionante de el desarrollo de displasia, metaplasias y hasta cáncer en estos lugares. Generalmente aquí le estoy presentando en el esófago cuáles son las causas más frecuentes de los gérmenes que más frecuente producen el tumor en este lugar. Tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente aquellos pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico y que sufren una complicación del reflujo gastroesofágico conocida como esófago de Barré, pues tienen mucho más predisposición a padecer del desarrollo de estos tumores y sobre todo de un tipo de tumor muy específico que es el adenocarcinoma exofágico, que es tan difícil de tratar.
También lo vemos como también está muy relacionado con el cáncer gástrico y específicamente aquí con el cáncer gástrico quería hacer una correlación con la presencia sobre todo del Helicobacter pylori y Escherichia coli, sobre todo en los pacientes del grupo sanguíneo A que tienen una cierta predisposición genética e inmunológica a que más padezcan de cáncer de la parte de estómago y duodeno. Por ende, mucho ojo en el paciente con grupo sanguíneo A, porque sí puedes tener la predisposición esta y hay que tener un estilo de vida muy saludable y regular, sobre todo todas las condiciones que pueden ser desencadenantes del desarrollo de tumores. ¿Cómo lo realiza? Entonces, generalmente estos gérmenes participan en las diferentes partes con el tumor. Vamos a ver que realizan una simbiosis directa, específicamente el Helicobacter pylori, los estreptococos y hasta el gingivali, que puede aparecer generalmente por secreciones de saliva mal procesado o de mala higiene bucal. Pueden llegar estos hacia el estómago o hacia el esófago y producir generalmente estimulación de la carcinogénesis en estos lugares. También van a estimular directamente las células madres tumorales, el Helicobacter pylori y como es ya de entender el Fusobacterium nucleatum, que es el primo hermano de las células madres tumorales porque le encanta el chisme y la convivencia con ellas. Está también la evasión del sistema inmune, que lo realiza también el Helicobacter pylori. Sabemos que esta bacteria tiene una alta complicación en ese sentido, como es microbioma natural, pues al aumentar en proliferación el sistema digestivo, el sistema inmunológico del aparato digestivo lo sigue detectando como una microbioma más y sin embargo él sí es capaz de evadir y secretar sustancias en altas cantidades que pueden repeler la acción de los linfocitos. También vamos a ver que igual participan en la migración de los fibroblastos y los macrófagos. El Helicobacter pylori lo hace, lo mismo lo hace la angiogénesis, también lo hace en la metástasis y a través de los secretomas que utiliza. Y hay un último acápite que es la estimulación de de las plaquetas para ayudarlo a protegerse y a inducir la metástasis, que aquí sí el Streptococcus es el germen empoderado en este tipo de proceso. Ya aquí vamos a adentrarnos un poco también con qué sustancia lo hacen. Aquí vemos específicamente que el Helicobacter pylori lo hace a través de la producción de los radicales libres, lo hace a través de las enterotoxinas, lo hace a través de otro tipo de toxinas. Sin embargo, hay otras sustancias más que van a participar en el desarrollo del tumor de distinta forma y que van a terminar desencadenando el crecimiento y de que estos tumores sean tan agresivos y tan difíciles de tratar. Está también el microbioma del intestino y el del colon. Igual como podremos entender, si el intestino delgado y el colon es la continuidad del estómago, pues por ende podemos ver que se van a presentar gérmenes muy parecidos en la colonización del mismo y que cuando comienzan manifestaciones como gastritis, estos antecedentes de gastritis, gastralgia, epigastralgia, a la larga van a traer disfunciones a nivel del intestino delgado y del colon. Por eso es que hoy es tan frecuente ver la asociación entre gastritis, síndrome inflamatorio intestinal y colitis, a la cual le ponen el apellido de nerviosa, pero que generalmente es una colitis inflamatoria que está muy relacionada con todos estos desajustes que hay a nivel de la dieta y del estilo de vida que llevan muchas de las personas. Aquí les presento para que vean en este estudio generalmente cómo se comporta el microbioma fúngico en los diferentes tipos de cáncer. Aquí van a ver la presencia de las diferentes tipos de bacterias, esa de levaduras y hongos que cohabitan en los diferentes cánceres y que generalmente están muy relacionados con el cáncer digestivo. A mí me gusta mucho esto porque uno de los problemas donde más rápido se desarrolla el crecimiento de las cándidas es a nivel gastrointestinal y de allí se disemina hacia el resto de los órganos. ¿Por qué? Porque la cándida, aunque ustedes no lo crean, también es microbioma normal y natural
del colon y del intestino delgado y es necesaria su presencia allí porque ayuda a la fermentación de ciertos alimentos que también nos ayudan en la nutrición, a la suplementación y a regular también la respuesta inflamatoria a nivel del intestino. Pero ya les digo, una vez que sucede un mecanismo de disbiosis, esto se descompensa, ya sea en cualquier lugar, comenzando por a nivel gastrointestinal, se va a ir diseminando y va a ir presentándose en diferentes tejidos. Por eso aquí le estoy presentando cómo se ven las diferentes cepas de hongos y de levadura en los diferentes tipos de cáncer. Como podemos apreciar, pues entonces en los cánceres de colon, aquí están presentes todas las bacterias que más alteraciones van a producir, como es de entender, pues el Fusobacterium nucleatum sigue siendo aquí un agente importante, igual que el Helicobacter pylori, y aunque no lo coloco aquí, lo dejé aparte para darle su importancia en esta vía. Y también el hongo de la cándida, que tienen una actividad protumoral bastante marcada en el desarrollo de todos estos tumores. Por este lado, le estoy presentando todas las sustancias que van a secretar todos estos bacterias y que van a desarrollar específicamente las respuestas tumorales, el crecimiento tumoral, el desarrollo tumoral y la metástasis. Aquí, sobre todo, muy importante y se viene estudiando desde hace mucho tiempo la presencia del Clostridium, que es un parásito específicamente que coloniza el intestino y el hígado y que es causante del desarrollo de tumores en estos sitios. Aquí, como bien le presentaba y les comentaba, este es un esquema donde muestra cómo las alteraciones del Helicobacter pylori se van a ir traduciendo progresivamente en el desarrollo de alteraciones a nivel de todo el tubo digestivo. Cómo vamos a comenzar normalmente produciendo alteraciones que se producen a nivel de procesos inflamatorios, como les decía, secreción del ácido gástrico, secreción del mucus protector, cómo van a haber ciertas interleuquinas que van a favorecer el desarrollo y el crecimiento del mismo y van a hacer que el sistema inmune evada completamente la presencia de este agente, como incluso la presencia de ciertos parásitos como los helmintos favorecen el desarrollo y el crecimiento del Helicobacter pylori. De esta forma se va creando una inflamación crónica persistente que, ayudado por efectos como el cigarro, eh, todos los contaminantes alimenticios que producen especies de radicales libres de oxígeno, va a incrementar la proliferación, como a la larga va a llevar a un déficit a una atrofia gástrica, como la ausencia de antioxidantes va a influir, a igual que la ausencia del mito, va a favorecer que se vayan creando alteraciones simbióticas con las células, creando de una atrofia a pasar a una metaplasia, a una displasia, hasta desarrollar exactamente el carcinoma. Pues igual que hemos visto con todos los tumores, también tienen una interrelación directamente con las distintas etapas del crecimiento del tumor. Vemos que se va a relacionar con la simbiosis del tumor, específicamente en los bacteroidetes y la Escherichia coli tienen mucha relación con el cáncer de colon. Hay que conocer que generalmente el bacteroidetes son más predominantes en la parte derecha del colon y los firmicutes más hacia la parte izquierda. Cuando se produce una disbiosis, pues este grupo, uno de los grupos va a pasar al lado de independencia del tipo de disbiosis que se produzca y una migración de bacteroidetes por exceso hacia la parte izquierda hacen que predominantemente pues, sean los sitios de mayor desarrollo de cáncer, como es la parte del sigmoide, la parte del recto y el colon descendente. Por eso es importantísimo el control del microbioma específico del colon para saber cuándo hay tendencias a producirse estos tipos de cáncer.
También vemos cómo trabaja en la activación directamente. El fusonucleatum es primo hermano de las células madres tumorales. La Escherichia coli también va a jugar un papel importante también en el desarrollo y la estimulación de las mismas. Lo mismo la participación en la evasión del sistema inmune, ya sea por la captación de macrófagos y fibroblastos o ya sea por la producción de moléculas inmunomoduladoras que van a estar directamente relacionadas con la inmunosupresión y la estimulación de los linfocitos T reguladores. Vemos como también hay participación en la metástasis, muchas bacterias participan en esta parte, la estimulación de plaquetas, y esto lo va a hacer por varias vías, como aquí vemos generalmente cuáles son las sustancias que más secreta el tumor, que van a estar más estrechamente relacionados con el desarrollo del mismo. Ya entramos en el microambiente tumoral del páncreas. Como vemos, el páncreas, al ser un órgano endocrino, pero también un órgano exocrino, que es el que va a vertir la cantidad de bicarbonato hacia el tubo digestivo y algunas otras enzimas pancreáticas, como la milasa pancreática, pues, y la lipasa pancreática igual, pues vemos que por regla general, cuando hay procesos inflamatorios asociados en estas vías o colonización a partir del intestino delgado hacia el páncreas, hay ciertos determinados grupos bacterianos que no deberían existir en el páncreas que son capaces de colonizarlo e inducir y favorecer el desarrollo del cáncer. Vemos que vuelve a estar el Fusobacterium nucleatum en este caso y existen otros grupos más como el enterococcus y sobre todo la Escherichia coli, que igual que cuando esta vemos que forma parte de infecciones externas al tubo digestivo, como sucede a nivel renal y como sucede a nivel del páncreas o sucede a nivel de otros órganos, la Escherichia coli favorece generalmente el desarrollo y el crecimiento de los tumores. Y a este tipo de hongo específico, la malassezia, que por regla general es un tipo de hongo muy resistente a todos los planes de tratamiento antifúngico y que tiene una interrelación muy directamente por la activación del complemento C3 en todos los tumores y sabemos que la activación del complemento C3 trae dos vías consigo aparejadas. Una es la inmunosupresión del sistema inmune y otro es la activación del propio sistema inmune intratumoral. Aquí igual les presento toda la simbiosis que hay de los diferentes gérmenes con el tumor de páncreas, igual la interrelación con la evasión que hay, la angiogénesis, sobre todo todos los activadores de la angiogénesis en la parte de la tumoración del páncreas, donde lo pueden observar y pueden leerlo determinadamente, y como también la estimulación de la plaqueta. Y como vemos, se comporta muy parecido la cantidad de secretoma que va a producir microbioma pancreático y que va a tener mucho desarrollo con lo que es el problema del desarrollo del cáncer, la respuesta reactiva y resistencia a los quimioterapéuticos, así como la proliferación del mismo. Ahora pasaremos también a otro de los órganos que está acoplado. Por regla general, sabemos que el cáncer de hígado está muchas veces relacionado con el cáncer de estómago, intestino delgado y de páncreas, porque comparten casi el mismo microbioma, ya que a través del coledo, porque desemboca por el esfínter de Oddi a nivel del duodeno, va a haber mucha interrelación con la presencia de estas bacterias. Vemos aquí uno de los principales, como le decía, agentes causales de inflamación y problemas hepáticos es la presencia de la Escherichia coli y la presencia del Clostridium. Sobre todo el Clostridium es uno de los gérmenes más invasivos a nivel del cáncer hepático y que más complicaciones y problemas allí desarrolla. ¿Cómo lo realiza? A través de todas estas sustancias que ustedes pueden apreciar aquí, interactúa directamente con las células hepáticas y aquí le estoy presentando igual por cada uno de los mecanismos que están presentes, cómo cada uno va a interactuar directamente con el crecimiento y desarrollo de distintas etapas del cáncer
Específicamente, aquí el Clostridium es el que juega el papel fundamental en la captación de los macrófagos asociados al tumor y de los fibroblastos. Por lo tanto, es el que se encarga de los focos metastásicos y de todos estos problemas asociados. Y también la Escherichia coli, como ustedes pueden ver, participa de forma activa en el desarrollo de los mismos. Vamos también a ver el crecimiento y el desarrollo del cáncer del sistema óseo y sistema muscular, que aunque pudiéramos decir, bueno, normalmente el músculo y las articulaciones son libres de que conviva un microbioma allí específico, pues sí, también son colonizados por gérmenes estos tumores y también favorecen el desarrollo de y el crecimiento de los mismos, así como la metástasis. Aquí le estoy presentando las diferencias que hay entre el microbioma específico que va a atacar directamente, que va a convivir directamente con el músculo. Vemos que los Clostridium y los estafilococos, igual que la Escherichia coli, es grupo importante en el desarrollo del cáncer muscular, sobre todo en etapas infantiles. Vemos como también los herpevirus y los papovirus también participan en lo mismo, por lo cual el sistema musculoesquelético, si se fijan, tanto huesos como músculos son muy susceptibles a la colonización de estos dos virus, igual con la presencia de estos dos hongos. Si conocemos que generalmente tanto el músculo como el hueso son sitios ampliamente de funciones metabólicas y de control, sobre todo del equilibrio metabólico del pH y así como de las respuestas de las interleuquinas y las mioquinas inflamatorias y proinflamatorias y antiinflamatorias, pues tendremos en cuenta cómo todas estas bacterias van a participar cambiando todas esas condiciones o se van a aprovechar de que existe un desbalance en el pH, existe un desbalance en los procesos inflamatorios para instaurarse y ayudar al favorecer el desarrollo de cáncer o de la metástasis de otros cánceres, pero que se desarrollan a nivel de hueso y de músculo. Aquí igual le presento toda la vía de simbiosis que va a haber con los diferentes mediadores de estas bacterias y de estos componentes con respecto al tumor y las sustancias a través de la cual realiza también el mismo proceso de estimulación del tumor y metástasis. También vamos a ver que hay un microbioma específico para el sistema nervioso. Si bien el sistema nervioso es aséptico y no tiene un microbioma específico, aunque ya en algunos estudios se ha encontrado que puede vivir algunos gérmenes en ese líquido sinovial, pero es muy poco probable. Todavía los estudios están en determinar si de verdad es alguna alteración que se produce o es una microbioma normal, pero sí sabemos que la barrera hematocefálica cumple un papel importante en evitar que pasen gérmenes o toxinas desde el torrente sanguíneo hacia donde está el sistema nervioso. Por ende, ya cuando vemos que en un paciente con un tumor cerebral hay asociado un microbioma tumoral, es porque los mecanismos de la barrera hematocefálica han sido vencidos y hay un proceso ya de deterioro, tanto degenerativo o inflamatorio crónico, que ha ocasionado que esta barrera sea permeable a estos agentes etiológicos. Por regla general, aquí le estoy presentando cuáles son los microbiomas que forman parte específicamente de los cánceres de cerebrales, que guardan mucha relación con ellos y que incluso son muchas veces desencadenantes de la aparición de estos tumores. Y que la presencia de este microbioma en el cerebro no quiere decir directamente de que exista una infección de tipo encefalítica o meningítica, sino que ellos pueden convivir en pequeñas colonias con el tumor y ayudar a que el tumor se desarrolle. ¿Cómo lo hacen? Con todo lo que ustedes pueden ver que se aprecia aquí en toda la columna de la derecha, es con la forma en que vive con esa simbiosis. Vamos a ver el cáncer de mama y esto es uno de los cánceres que es más frecuente en la mujer, pero es uno de los más importantes en cuanto a la parte del microbioma. ¿Por qué? Porque recordar que allí sí hay un microbioma propio de la mama que protege la mama y que tiene que ver mucho con el microbioma intestinal, debido a que cuando nacemos, que una de las formas en que formamos nuestro microbioma del tubo digestivo, lo hacemos a través de la lactancia de nuestra madre. Al hacer la lactancia sobre la madre, a través de la leche, pues son incorporados estos gérmenes que van a formar parte del microbioma
natural de la flora intestinal, o sea, de la biota intestinal, y también se van a almacenar en el apéndice, que hoy sabemos que es el órgano por excelencia donde se almacenan las cepas adecuadas del microbioma, y cada vez que hay algún problema de disbiosis o algún problema inflamatorio, el apéndice bombea de nuevo estos gérmenes hacia el intestino para que vuelva a desarrollarse una microbiota más sana. Aquí le estoy presentando en esta tabla cómo, cuáles son los gérmenes más frecuentes que tienen que ver con el desarrollo del cáncer de mama, tanto los que se aumentan como los que disminuyen, porque ustedes pueden apreciar aquí todos estos, al aumentar sus concentraciones, favorecen el desarrollo del cáncer. Sin embargo, todos estos, al disminuir, que van a formar parte de nuestro microbioma intestinal, cuando disminuyen en concentración, disminuye el efecto protector que tiene sobre el cáncer de mama, y por lo tanto, pues puede desarrollarse este tipo de tumor con mucho más facilidad. Como vemos, pues son gérmenes que tienen que ver completamente con muchos mecanismos de evasión inmunológica, como es el Escherichia coli, como es el Bifidobacterium, y la presencia de estos virus, igual que de estos dos grupos de micóticos, que también juegan un papel fundamental con el desarrollo del cáncer mamario. ¿Cómo lo realizan? Pues aquí están presentes todas las sustancias que producen cada uno de estos gérmenes, que tienen que ver directamente con el desarrollo y con el crecimiento del tumor. Y aquí algo muy importante, si se fijan, generalmente, como ejemplo, estas bacterias producen estrógenos bacterianos, y sabemos que muchos cánceres de mama son estrogénicos dependientes. Por lo tanto, su sitio de acción va a ser los estrógenos en los receptores de estrógeno en la célula mamaria. Y aunque uno ponga inhibidores de estrógeno, pues estos gérmenes producen estrógenos directamente internamente dentro del tumor, y van a desarrollar o favorecer el crecimiento aún más del mismo. También vemos que van a actuar en diferentes espacios, como son las vías de señalización inmunológica de las células T, inhibiéndolas, como va a ser a nivel de los receptores de citoquinas tumorales y estromales, favoreciendo que se produzca el crecimiento del mismo y la invasión hacia los ganglios. Igual, aquí tenemos el exosoma, que hace que sea colonizado los ganglios linfáticos de la axila y de otros lugares, como también va a influir en las diferentes formas en que se va a expresar las células tumorales, y se van a diferenciar, sobre todo evadiendo el sistema inmune o creando una matriz extracelular mucho más grande. Pasamos pues entonces al grupo importante en el caso del cáncer de próstata, que es para la parte del hombre. Sabemos que es uno de los cánceres más frecuentes en nosotros los hombres, y que también está muy relacionado con la presencia de ciertos y determinados gérmenes. Aquí muy fundamentalmente está igual la Escherichia coli, que esta sí no debería estar en el aparato urinario, y cuando aparece en el aparato urinario generalmente está muy asociado a las penetraciones anal en el caso del hombre. En el caso de las mujeres está relacionada fundamentalmente a la mala higiene de los genitales femeninos, cuando la mujer muchas veces durante la mañana pues defeca y orina a la vez, y después se lava de atrás hacia adelante, arrastrando de esta forma la Escherichia coli hacia los órganos sexuales y provocando que sea colonizado por el mismo. Y hay otro, uno de los gérmenes o sea, el germen más importante en la actualidad, que es el virus del papiloma humano, que sabemos que hay aproximadamente 4 fenotipos del papiloma humano que están muy interrelacionados con el desarrollo del cáncer de próstata, y con muchos cánceres, tanto en hombres como en la mujer. ¿Cómo lo realizan? Pues aquí igual le estoy presentando toda esta cadena de activación que se realiza a través de diferentes compuestos, como son poliamina, los estrógenos bacterianos, que también sabemos que hay cánceres prostáticos que son también estrogénicos dependientes, tanto para el crecimiento como también para la inhibición del desarrollo del mismo.
También igual hay sustancias propias que son estimuladoras de las células tumorales prostáticas. Sabemos que las células tumorales prostáticas generalmente se desarrollan más hacia el nivel de la cápsula prostática y menos hacia el parénquima de la cápsula, pero que también juegan un papel importante en estos sitios. Cómo evade por eso todas las respuestas tumorales y cómo es capaz de ir evadiendo y sobre todo metastizando los tejidos periféricos y así colonizando vejiga, colonizando la parte sacra y es capaz de irse metiendo en todos estos órganos. Ya vamos a adentrarnos también en el microbioma tumoral, en el cáncer de aparatos reproductor femenino. Sabemos que normalmente el aparato reproductor femenino tiene cepas de microbioma específico, tanto a nivel de la vagina como a nivel de las trompas, como a nivel de el cuerpo uterino. De hecho, se plantea que los primeros remansos de formación del microbioma en el feto tienen que ver con la presencia de este microbioma que vive en el útero, que va a pasar directamente al líquido amniótico y del líquido amniótico va a pasar directamente a la recirculación del líquido amniótico dentro del feto. Como también la alteración de este microbioma tiene que ver con los procesos de infertilidad y así como también va a jugar un papel fundamental con el desarrollo del ovario poliquístico y de otros problemas. Sin embargo, vemos como hay un tipo de microbioma alterado que se va a producir generalmente en los órganos a nivel de la vagina y a nivel del cuerpo del útero, igual que la trompa, y que va a tener mucho que ver con el cáncer cervicouterino, con el cáncer propiamente uterino o desarrollo también de los miomas y con el cáncer de ovario. Aquí le estoy presentando los grupos fundamentales de bacterias que tienen que ver, de bacterias y hongos que tienen que ver directamente con la formación de los diferentes cánceres en el aparato reproductor femenino. Generalmente vemos como la presencia de algunas bacterias que son generalmente relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la Gardnerella, que sabemos que casi siempre la tratan las mujeres, los hombres no se la tratan y el hombre casi muchas veces es asintomático y el hombre es un reservorio de esta bacteria, por lo cual es muy importante cuando una mujer es diagnosticada con este tipo de bacteria, con la Gardnerella o con la clamidia, cualquiera de las dos que tienen que ver con enfermedad de transmisión sexual, en las parejas varones se han tratado también con el mismo tratamiento porque ellos van a ser reservorios, van a almacenar estas bacterias sin que en ellos produzcan problemas. Y eso hace que va a ser cada vez que mantenga la mujer contacto sexual con el hombre la reinfecte y se vuelve un ciclo de retroalimentación positiva para el desarrollo de esta bacteria y el resultado final es terminando desencadenar cáncer de cuello y cáncer uterino y así como cáncer de ovario. Aquí igual le estoy representando cuáles son todas las bacterias con que está relacionada cada una. Vemos como la clamidia y la gardnerella tienen una acción directa y selectiva sobre las células madres tumorales y cómo permiten que haya un desarrollo de las mismas y un crecimiento de las mismas. La Escherichia coli, cómo tiene que ver también con el desarrollo de las células tumorales en el aparato reproductor femenino y así vemos cómo hay ciertos grupos que generalmente van a estar relacionados con diferentes alteraciones o diferentes funciones del tumor, desarrollando así el crecimiento, la evasión tumoral y el desarrollo del tumor en el órgano reproductor. Vamos ahora a adentrarnos un poco en lo que ya es el cáncer de piel. En el cáncer de piel, recordemos que también la piel es uno de los grandes centros donde se desarrolla un microbioma natural y sano que mantiene cierta simbiosis con nosotros y nos ayuda tanto a protegernos de los rayos UV, ayuda a proteger la barrera hidrolipídica, ayuda a mantener el equilibrio entre la formación de colágeno y elastina, pero también cuando comienzan a alterarse la piel y empiezan a sufrirse agresiones, pueden desarrollarse cepas bacterianas, hongos o otro grupo de gérmenes que pueden favorecer el desarrollo de ciertos cánceres. Aquí vamos a ver fundamentalmente la presencia de todos estos tipos de bacterias
que tienen que ver, que están muy relacionadas incluso con la presencia del acné, lo que se ha visto que aquellas personas que han padecido de acné y no han sido bien tratadas o ha habido un abuso del uso de antibióticos, pues a la larga pueden desarrollar distintos tipos de cáncer de piel, como es el cáncer basilar o como es incluso el propio melanoma de piel. Vemos también cómo está este hongo que, a diferencia de la cándida, este sí coloniza fundamentalmente la piel y está muy interrelacionado con el desarrollo del cáncer y es uno de los hongos que aprovecha, ejemplo, en la parte de los pies, en la parte de las uñas, los virus, o sea, los hongos oncomicóticos o en el caso de los pies, el epidermophytum es un hongo que se aprovecha de estos aliados para colonizar y desarrollar, intervenir y crear también colonias que desarrollan posteriormente cáncer. Aquí le estoy presentando el microbioma intestinal sano y sus efectos en el control del cáncer tumoral. Sabemos que generalmente la presencia de tres grupos bacterianos específicos, como es el Lactobacillus, Bifidobacterium y el Saccharomyces boulardii, que es muy frecuente encontrarlo, sobre todo aquí en México, en forma de fluorotil, ayudan a regular siempre y evitar que se produzcan las disbiosis intestinales y ya sabemos que al evitar las disbiosis intestinales, pues se evitan las alteraciones que se van a producir en distintos tipos de cáncer. Eh, Sabemos que hoy una de las terapias más importantes para ayudar a controlar todo este mecanismo es el uso de probióticos que va incluso a sustituir cuando la apéndice ha sido afectada. Sabemos que los pacientes con apendicitis, pues la restitución del microbioma intestinal es muy difícil, ya que debido a que el apéndice es también el órgano que, como les decía anteriormente, ayuda por expulsión a mantener de nuevo y restablecer el microbioma intestinal sano, pero también aquellos pacientes que tienen apéndice, pero que han recibido varias veces tratamiento con antibiótico-terapia, también el apéndice sufre este proceso de deterioro de esas muestras bases y por ende favorece el desarrollo del, ¿cómo esto? Del cáncer. Entonces, uno de los aspectos fundamentales para ayudar a mantener una microbioma sano es la presencia de los prebióticos. Los prebióticos van a ser generalmente el alimento que va a nutrir lo que es fundamentalmente lo que yo ya le llamo a nivel del intestino la verdadera o sea, flora intestinal, o sea, la parte herbívora, como yo le digo, del microbioma, que va a ayudarlos a nutrir y a desarrollarse para que puedan mantener una simbiosis adecuada y un desarrollo óptimo de las funciones. Eh, la función protectora, pues como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, generalmente estos gérmenes que van a ser protector de la mucosa intestinal van a mantener un equilibrio un intercambio directo con la lámina propia y con los ganglios linfáticos mesentéricos o con las placas de Peyer. Por ende, en la medida que esté factible este microbioma, vemos cómo se desarrolla una serie de cascadas para evitar que la célula se malignice, sea eliminada de forma rápida y se logre de nuevo restablecer el muco en la zona y desaparezca de esta forma el cáncer gástrico o el cáncer de colon. Este es el circuito normal y biológico que está establecido para evitar que las células que se forman malignas a nivel del endotelio del epitelio intestinal o del colon se perpetúen y desarrollen de verdad cáncer. Cuando falla esta cadena a este nivel fundamentalmente, todo el resto de la cadena se va a alterar y por ende el resultado final va a ser el desarrollo del cáncer colorectal. Actualmente sabemos que el microbioma tumoral puede utilizarse para proteger al cáncer y proteger la mucosa intestinal de todos los daños que también recibe por la agresión de los quimioterapéuticos o los inmunoterapéuticos o la radioterapia. Sabemos que hoy actualmente se está trabajando con un microbioma
o sea, un microbioma tumoral disminuyendo la capacidad de resistencia a la parte de la inmunoterapia, la capacidad de resistencia a la quimioterapia, así como a la muerte celular y al desbloqueo de las metástasis. En este esquema le estoy representando por cómo sucede normalmente el mecanismo de toxicidad de la quimioterapia, cómo este es va a provocar daño y va a restablecer y va a provocar alteraciones en el microbioma y cómo cuando se utilizan algunos tipos de cepas del microbioma, uno puede proteger de esta toxicidad de la quimioterapia y hacer que de verdad el paciente desarrolle defensas contra el cáncer y logre inutilizar e inhibir el cáncer. Hay pruebas de laboratorio para detectar el microbioma tumoral, como son análisis microbiológicos que se pueden pedir a los laboratorios, pruebas específicas de laboratorio in vitro a partir de las biopsias y los estudios experimentales que se realizan también para medir ciertos biomarcadores que hay directamente relacionados con este microbioma tumoral. Pues la importancia de conocer este microbioma tumoral es comprender cómo va a progresar el tumor, cómo hay que mejorar las terapias que se utilizan para evitar el desarrollo y el crecimiento de los mismos y sobre todo cómo prevenir las infecciones secundarias hacia el tumor o hacia el órgano que está afectado por el tumor y así evitar que el paciente tenga una muerte mucho más rápida. Hoy por hoy, las pruebas que más se utilizan para el diagnóstico del microbioma tumoral, aquí se lo estoy presentando, son la secuenciación de determinar este tipo de ADN. Aquí está específicamente cómo se realiza la prueba metagenómica de Shogun, que es muy importante para descubrir ciertos tipos de bacterias, hongos y virus que van a desarrollarse en los cánceres. La secuenciación de ARN, que también es muy importante, acordarse que la gran mayoría de todos estos gérmenes son más portadores de ARN que de ADN y por lo cual es muy importante para la misma el análisis de la metabolómica, los estudios de inmunohistoquímica, como pueden apreciar aquí, y si ven hay algo muy importante. En el tumor casi nunca las bacterias gran negativas y las bacterias gran positivas conviven junto en el tumor. Y sobre todo las bacterias gran positivas se van a acumular más hacia las zonas donde hay más predominio de las células tumorales madre, sobre todo aquí estamos viendo al Fusobacterium nucleatum, que tiene que ver mucho con la actividad de las células tumorales madre y con las metástasis y cómo es que se distribuyen normalmente a nivel de los tumores. Lo mismo hay estudios de inmunocitoquímica que ayudan a determinar la presencia de los mismos y la microscopía electrónica que también va a favorecer la diferencia de los mismos. Aquí estamos comparando un cáncer de colon rectal con un cáncer de cabeza y cuello, cómo es que se comportan la presencia de los gérmenes gram negativos y los gérmenes gram positivos en el mismo, sobre todo el Fusobacterium nucleatum. También existe técnica de cultivo ya más específica en laboratorio para determinar la especificidad de ese microbioma tumoral, el análisis de los bioinformáticos, que ya es una de las técnicas más modernas y más novedosas que ayuda a secuenciar toda esta parte de la metagenómica del tumor y las técnicas de hibridación in situ o técnica FISH, que actualmente es una de las más importantes para ayudar a determinar este microbioma tumoral. ¿Qué vemos entonces actualmente en los desafíos que nos pone el microbioma tumoral? Pues que hay que aprender a ver esta complejidad del microbioma, sobre todo quienes se dedican al desarrollo de fármacos ya, o inmunoterapéuticos para trabajar directamente contra el tumor. Las limitaciones que tenemos actualmente en la técnica, las interacciones multifactoriales que va a desarrollar siempre el microambiente tumoral y favorecer al desarrollo del tumor y sobre todo el acceso a que las muestras sean, sabemos que hay muchos germes que una vez obtenidas las muestras mueren y no son capaces de precisarse, por eso es muy importante que a la hora de obtener las muestras estén bien preparados el que vaya a hacer la biopsia en cómo preservar y cómo realizar técnica para protección del microbioma tumoral y poderlo así detectar en el laboratorio. Ahora, hay a su vez
no todo es oscuro. Hay a su vez un campo donde se está utilizando actualmente el microbioma, pero para atacar directamente al tumor. Y está específicamente un tipo de microbioma que se está desarrollando para incrementar la muerte celular del tumor, ya sea a través de bacterias de tipo oncolíticas, ya sea a través de metabolitos bacterianos que van a estimular la apoptosis y la necrosis tumoral, y sobre todo la terapia fágica, donde ya hay bacteriógrafos, una especie de virus que infectan a bacterias que hacen que éstas se vuelvan comedoras de las células tumorales o que ataquen directamente al microbioma tumoral y destruyan las bacterias por competencia biológica. También sabemos que ya hay un microbioma para liberar inmunoterapéuticos, o sea, se está utilizando específicamente ya ciertas cepas de bacterias, entre ellas hay parte de Escherichia coli que se cambian genéticamente en el laboratorio y en ellas se introducen inmunoterapéuticos, se siembran directamente, ya puede ser por aplicación directa o aplicación en forma de vacuna, se inyectan directamente hacia el sitio del tumor y una vez que llegan a estas bacterias y colonizan al tumor, desarrollan y empiezan a liberar inmunoterapéuticos que van a atacar directamente y reducir la capacidad tumoral. Aquí le estoy presentando ejemplos como el Clostridium, hoy se está utilizando directamente para atacar a el cáncer de mama y el cáncer de colon como un inmunoterapéutico. También la salmonela, como se lo decía, para el cáncer de vejiga, estómago e hígado. También la listeria para atacar tumores de mama, de ovario y de cerebro. El bifidobacterium para el caso del cáncer de colon y el recto. Y la Escherichia coli modificada para el caso del cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, donde estos van a desarrollar y van a liberar inmunoterapia en el sitio, van a desactivar el sistema inmunológico de forma que ataque más directamente al tumor y que se cree una especie de células reservorio de almacén, tanto en los linfocitos T como en los linfocitos B, para atacar directamente a estos tumores. Está también el microbioma ya para liberar quimioterapéutico, o sea, utilizando específicamente cepas bacterianas que van a ir directamente hacia el tumor, van a liberar lo que se llaman los nanovehículos, van a secretarlo y son quimioterapéuticos que van a estar interactuando directamente contra el tumor y ya no va a tener el efecto de que el quimioterapéutico se libere de forma sistémica, por lo tanto se va a eliminar de esta forma el efecto secundario. Aún mucho de esto está todavía en fases de ensayo clínico número 1, número 2, o sea, utilizándose en animales, sobre todo en ejemplos murinos, pero que se va a ir ya empezando a utilizar, el pasarlo a fase 3 para empezarlo a utilizar en humanos. Aquí igual está, les represento cómo se selecciona la técnica que se utiliza para seleccionar el microbioma que va a utilizarse como quimioterapéutico específico contra el tumor, cuáles son la preparación que se utiliza, la técnica que se debe llevar para la aplicación y las ventajas del mismo para inducir la muerte o tumoral o la apoptosis tumoral. Aquí le estoy presentando ya las bacterias que están siendo utilizadas, fundamentalmente la salmonela, el Clostridium y el Lactobacillus, para que secreten directamente en el tumor estos quimioterapéuticos. Y aquí están los tres quimioterapéuticos más utilizados, que es el 5-fluoracilo, que tiene una actividad fundamentalmente en los tumores de mama, como también el CN38, que tiene ciertos tipos de toxicidad en tumores de tipo digestivo y tumores de tipo del sistema nervioso central, y como el Mustang Products, que también pueda utilizar ciertas enzimas como la carboxipeptidasa de tipo G2 para inactivar tumores y aumentar la actividad citotóxica o apoptósica de los mismos. Y está también otro grupo de microbioma que se está utilizando y preparando, que es el microbioma para bloquear directamente la metástasis. Van a ser grupos de bacterias que van a migrar directamente hacia el tumor y van a evitar que se produzca el secretoma
propio del tumor para que desarrolle la metástasis, van a bloquear directamente a el fibroblasto, que ayuda también en la migración de la metástasis, y también la actividad plaquetaria, que tiene que ver también con la migración de la metástasis. De esta forma, también esta va a ser una terapia novedosa que se va a incorporar para ayudar a mejorar el tratamiento, y por varias vías. Ya vemos que puede ser que directamente con inmunoterapéutico, con quimioterapéutico, con bloqueadores de la angiogénesis, con bloqueadores de la metástasis, van a ser puntos, 4 puntos diana para atacar directamente el tumor con el uso del microbioma. Aquí están las cepas que más se están utilizando para bloquear directamente la metástasis, y cuáles son las sustancias que secretan generalmente para producir este tipo de bloqueo en el tumor y evitar que se produzca el desarrollo de las mismas. La perspectiva futura, pues seguimos en la investigación de estas nuevas tecnologías. Cada vez se van a incorporar más estudios clínicos para el desarrollo de la misma, y lo más importante es la colaboración interdisciplinaria, que se sumen más cada vez los oncólogos, o dentro de las especialidades los neumólogos, ejemplo, neumólogos, gastroenterólogos, que se dedican más que nada a la parte de la gastroenterología, se sumen para ayudar en las investigaciones en este tipo y efectuar convenios de trabajo con los mismos. Sin más, pues mi conclusión es recordar la importancia que tiene el microbioma, aprender bien sobre este campo y ayudar mucho a nuestros pacientes, a orientar sobre todo a nuestros pacientes y a los diferentes médicos en cómo ya el microbioma se está convirtiendo en una arma potente y aliada para tratar cáncer, y cómo también el microbioma tumoral debe ser un aspecto significativo para erradicar y evitar que haya estos mecanismos de simbiosis con el tumor. Bueno, muchas gracias por escuchar la conferencia. Espero que haya sido de su ayuda, y nos estaremos viendo en nuestro canal. Acuérdate suscribirte al canal, darle like a la campanita para que recibas notificaciones, y darle también like al video, y así de esta forma ayudarás a poder mantener el flujo de información. Hasta luego.